Hola, en este video va a ser un video breve, cortito. Vamos a ver de manera algo general, un repaso muy rápido nada más, respecto de la técnica de observación no participante que por ahí me dijeron que si podían tener alguna bibliografía. Sí hay. Mm, Les puedo subir el manual de métodos cualitativos para criminología. Lo puedo subir al portal, a Classroom, para que lo tengan ahí a la mano por si alguna otra cosa se les llega a olvidar. El asunto es que no quisiera que ahorita se me metieran así mucho en observación, en estar leyendo lo de observación no participante. Por eso mejor hago el video para que explicar así como que las características más relevantes de esta técnica, y saber qué es lo que se debe de hacer en ese tipo de observación y qué es lo que no se debe de hacer en ese tipo de observación, para qué sí sirve ese tipo de observación y para qué no sirve. ¿Ok? Entonces vamos a dar así un repaso breve, no me quiero tardar mucho, para que les quede más claro al momento en que ustedes lleguen, ojalá, a hacer su marcha exploratoria de seguridad. Tal como dice esta diapositiva, la observación en sí misma recoge datos de la vida cotidiana. Pero acuérdense que es muy importante que antes de llegar a observar, primero debemos tener definido qué vamos a observar. Es decir, ya debemos tener definido el problema de investigación o el, digamos, objeto de nuestra intervención en el diseño del entorno. Entonces, si bien vamos a observar a las personas en situaciones de la vida cotidiana, también es cierto que vamos a observar exactamente el espacio público tal cual está, tal cual nosotros queremos que esté, sin, digamos, modificaciones que se hayan hecho a la fuerza o que se hayan hecho a propósito con el fin de que no se vea tan mal diseñado. Debe de estar más o menos así como en una forma pura. Entonces, podemos observar esos objetos, el diseño, cómo está el entorno, el espacio público, y también cómo las personas se comportan alrededor de él o en él, más de manera específica. También dice esta diapositiva, descubre las interpretaciones que da a los eventos que ha observado. Es decir, ustedes mismos como investigadores van a recoger sus propias observaciones y van a darse cuenta de cómo están observando ese espacio, ese entorno o esa realidad. Y en cuanto al punto de devela o saca asuntos implícitos de los que no se habla, es probable que ese entorno, que ese espacio público que ustedes vayan a observar y cómo la gente se comporta en él, tal vez no haya sido investigado o tal vez nadie quiera hablar sobre ello. Entonces, de ahí sacan este punto importante sobre los asuntos implícitos de los que no se habla. Este tipo de observación tiene varios rasgos, pero nos podemos centrar en algunos esenciales. Por ejemplo, es cualitativa. La observación no participante tiene ese tipo de vocación, es cualitativa. Lo que hacemos nosotros como investigadores, como observadores, es recoger información que es significativa respecto de ese sujeto observado, sin establecer interacción con él. Ahora, puede ser que estemos observando sujetos, o sea, personas, pero también puede ser que estemos observando lugares, entornos, que es el caso de esta materia. No es necesario que nosotros hagamos, ni siquiera posible, que establezcamos una interacción con una banca o con una cabina telefónica, o con la parada del camión o con una maceta o con las plantitas que están ahí obstaculizando la visión. No podemos establecer una interacción con ese tipo de objetos, o sea, obviamente no.
que la observación participante sí entabla interacción con personas, obviamente tampoco con objetos, pero el chiste es que ustedes como criminólogos, como observadores en diseño de entornos seguros, deben de aprender a mirar, aprender a observar. Um, Hay, por ejemplo, lugares en los que pasamos y nunca vemos, y realmente muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay una casa ahí, sino hasta que la pintan de otro color, es como que, ay, esto como que cambió, ¿sí? Porque por lo general no observamos, nada más vemos así como de bulto. Entonces es muy importante que ustedes como investigadores sepan observar, aprendan a observar con muchísimo cuidado las cosas. Ahora, lo no participante, pues obviamente se da porque ustedes no van a interactuar con lo que están observando, que son los objetos, que es el entorno, etc. Pero a donde quiero llegar es que tampoco deben interactuar con otras personas que les digan, no, yo opino que lo que tú estás viendo es así. O sea, ¿se acuerdan que un problema de la observación, y lo vimos en metodología, acuérdense, un problema de la observación es que no necesariamente todo el mundo está viendo lo mismo. Entonces, en donde ustedes como investigadores están viendo un problema, por ejemplo, un montón de arbustos así que están oscureciendo o obstaculizando la visión, la visibilidad, a lo mejor otra persona está viendo ecología y dice, no, sí, aquí debe de ser como una selva porque necesitamos plantas y que crezcan así hasta el cielo, no importa. Pero ustedes como investigadores lo van a ver como un obstáculo para la seguridad. Por ello, es necesario que ustedes hagan su observación sin la intervención de otras personas, que ustedes observen, digan esto tendría que rediseñarse, esto tendría que modificarse, qué sé yo. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de observación. Estos aspectos a cubrir también respecto de ustedes como investigadores es importante que lo mencionemos. Primero, debemos tener la capacidad de ver cosas que se han perdido, es decir, cosas que todo el mundo pasa por alto. También mantener la actitud de aprendiz, es decir, no van a llegar ustedes con una actitud de que ya todo lo saben, de que ya todo lo descubrieron, que son superiores en la materia, que, o sea, no lleguen con esa actitud. Todos sabemos que ustedes saben un montón de cosas, que son súper inteligentes, por supuesto, claro que lo son, por eso están en 9º semestre. Pero su actitud no debe de reflejar eso. Siempre debemos mantener una actitud de humildad, de sencillez respecto de lo que el propio entorno o los sujetos a observar nos puedan enseñar. Ser sensible a la experiencia, es decir, ser sensible a lo empírico, a lo que se nos está presentando ante nuestros sentidos. Incluir en el análisis la sensibilidad hacia el pasado. Eso también es muy importante porque en el entorno público, en el espacio público, es casi necesario conocer cómo se ha formado ese lugar, qué historias hay ahí. Entonces, no podemos descartar así de tajo ese pasado que tiene ese lugar porque nos va a servir para explicar un montón de cosas de lo que está sucediendo en el presente. Entonces, hay que ser sensibles hacia la historia del lugar que ustedes vayan a observar. Ahora, eso no quiere decir que ustedes se van a sentar a llorar por las tristes historias que hay por ahí. O sea, no. Es muy necesario también que como investigadores mantengamos cierta distancia de nuestro objeto de investigación. Y precisamente la observación no participante se trata de la distancia. Y vamos a ver cómo es eso. Así pues, debe de haber una distancia entre el observador y lo que se está observando. En esta modalidad, dice el propio manual, el científico observa al sujeto o grupo sobre el cual se focaliza la atención sin que haya ningún tipo de intercambio de información. Entonces, el asunto es que ustedes podrían estar, por ejemplo, observando qué características de seguridad o de inseguridad, o sea, qué buenas prácticas o malas prácticas existen en una parada de autobús.
pueden estar ahí ustedes muy tranquilos, así observando. Y pueden escuchar lo que dicen los demás. No, pues fulano, se sentó una señora que venía del mercado y se quejó que porque estaba todo muy feo, muy horrible, o se llegó otra persona y dijo que no, que estaba súper padre de primer mundo nuestras paradas de autobús y cosas de ese tipo. Ustedes, por supuesto que lo que escuchen lo pueden integrar como dato, no como parte de la observación de ustedes como investigadores. O sea, pueden decir, sí, y alrededor de la mitad o 10 personas de 15 escuché que estaban diciendo que la parada del camión era un lugar súper inseguro o se quejaron de las instalaciones o quién sabe qué, y nada más 4 por ahí dijeron que estaba padre y uno no dijo nada. O sea, cosas así, ustedes lo pueden integrar a su diario de campo, pero no debe de ser parte de la observación que ustedes estén realizando. O sea, porque para ustedes como científicos puede ser que esa parada del camión sea insalubre, mal ubicada, súper mal iluminada, que estorbe el tránsito o está estorbando también la visibilidad, qué sé yo, puede tener un montón de malas prácticas esa parada del camión, pero a lo mejor ya no a 10 sino a 13 de esas personas que ustedes están así, que están por ahí pasando o que están en el momento en que ustedes están observando, para ellos pues está súper padre, está súper bien. Todo eso que ustedes escuchen no debe de influir en lo que ustedes como investigadores ya saben. Ese es el punto así súper, súper importante de la distancia que ustedes deben de guardar entre lo que están observando y ustedes como observadores. Aquí es necesario hacer este paréntesis. Ustedes se van a acercar a ese lugar, ya les había dicho, con un problema en la cabeza, ya sabiendo qué es lo que van a observar, pero con una carga teórica. O sea, ya van a haber leído, ya vamos a haber discutido, haciendo trabajos, reflexiones, etcétera, respecto de la teoría de la intervención en el diseño de entornos seguros. Entonces, ustedes son fuente de datos. Y por supuesto que influye su propia sensibilidad al momento de percibir, observar lo que existe en su entorno. Pero también como investigadores deben ustedes reservar un momento específico en que sea posible tomar notas respecto de lo que están observando. De manera muy discreta, eso sí se los voy a pedir, porque a veces la gente empieza como a sospechar, a sentirse inquieta y ya estamos de por sí, estamos ya alterando el espacio, ya no está así tan natural, tan en bruto, porque estamos ahí nosotros como investigadores, de por sí nuestra presencia ya es influencia. Todavía si nos ven así como que tomando notas, como que viene la señora y escribo algo, pues va a despertar sospechas y va a modificar la conducta de los demás, si no es que se enojan. Entonces, sean muy discretos al momento de tomar notas o lo mejor que yo considero que pueden hacer es grabar cosas que ustedes estén pensando en su teléfono, en mensajes de WhatsApp, en qué sé yo. Graben sus observaciones y ya después, en algún momento del día, podrán transcribir todo lo que observaron. El manual de métodos cualitativos para criminología, entonces da como digamos, tres características en las que se puede definir cómo lo que nosotros estamos observando va a permanecer como en la ignorancia, o sea, no vas a ver que está siendo observado. Y quiero traer a colación esto porque el manual, pues sí, habla de aumentar la distancia física entre el observador y el observado, o sea, que ustedes a lo mejor van a observar en algún momento, tal vez vamos a regresar al ejemplo de la parada de autobús, van a observar tal vez en algún momento que las personas como que se resguardan sus cosas o se las pegan más al cuerpo, que como que tienen de alguna manera expresan desconfianza de ese entorno. Pero ustedes no van a estar sentados ahí
en medio de ellos, sino enfrente de la parada, y ahí es donde ustedes van a estar observando y van a tener así como que la visión panorámica, ¿no? De cómo se comporta la gente en ese lugar. Igualmente, pues también de la distribución y de los obstáculos que tiene. Hay muchas paradas, por ejemplo, del camión que obstaculizan el tránsito. O sea, la gente no puede pasar por ahí porque está en medio de la calle, en medio de la banqueta, la parada del camión, y eso es un problema, porque si no hay paso de personas, pues se vuelve un sitio inseguro, ¿no? En fin, entonces hay que aumentar la distancia física, hay que irnos un poquito lejos, no estar ahí en medio de la bola, porque cuando estamos en medio de la bola es cuando no podemos ver bien qué es lo que está pasando. Eh, Hay un segundo, como segunda característica que dice esconder al observador, o sea que ustedes como investigadores estén escondidos. Yo no lo recomiendo, la verdad, o sea, pues como se van a esconder, o sea, no, no lo recomiendo la gran cosa, pero en caso de que estén ustedes corriendo algún riesgo o una cosa así, pues sí, escóndanse, ¿no? Y la tercera parte sería estudiar a los sujetos en su entorno natural, ¿no? Es decir, eh, cuando no saben que son observados, ustedes están así a la distancia y la demás gente pues no sabe que la están observando y no saben que ustedes están haciendo investigación sobre eso. Ahora, la ventaja de de la observación no participante es precisamente la objetividad. En esto sí quiero ser muy, muy clara. Ustedes como investigadores van a tener que sí relacionarse y participar o hacer participar a la gente. Sin embargo, en el taller de entornos seguros, como vamos a estar como planeando un proyecto de intervención, un proyecto de diseño de un entorno, la objetividad ahí es muy necesario que la conserven en términos de no dejarse influir por lo que digan los demás de ese entorno. O sea, vamos a pensar que ustedes saben que cierta esquina de algún lugar o algún baldío, los baldíos son clásicos, es inseguro. Pero lo saben porque se los dijo la señora de la tienda o se los dijo el vecino o porque quién sabe qué. Tienen que ir ustedes a hacer la observación, a hacer esa como evaluación, a identificar qué variables son las que están haciendo ese sitio inseguro. No es para que ustedes se dejen llevar por lo que dicen los demás. Por eso la observación no participante, cuando uno no se comunica con nadie, es mucho más objetiva y puede tener mejores resultados en su investigación. Sin embargo, a pesar de que esta cosa de la objetividad es muy positiva para ustedes como criminólogos, también tiene sus desventajas. La observación no participante pues nos va a dejar en un nivel de conocimiento nada más, que a lo mejor no vamos a poder superar, porque quienes saben bien, bien, bien cómo está la cosa, quienes saben bien, bien por qué un entorno es más inseguro que otro, quienes saben bien, pues son los demás, son las personas que viven en ese lugar. Entonces, al no poder preguntarles, al no poder acercarse y decirles, oiga, y para usted, ¿qué percibe de este lugar? ¿No? Pues ya les van a decir, no, este es un lugar que parece el infierno, o qué sé yo, no sé, cosas así. Y ustedes pueden indagar y pueden estar así escarbando cuando aplican una entrevista, pero la entrevista ya implica, por supuesto, una observación participante, que es lo que no estoy muy segura que vayamos a poder hacer. Pero no perdemos mucho haciéndolo todo de manera no participante, o sea, solo quedándonos en ese nivel de observación del panorama sin convivir con otras personas por razones obvias y sin dejarnos influir por lo que dijo el vecino, mi mamá, mi hermano, mi primo. O sea, esa evidencia no funciona, esa evidencia no es válida. Ustedes necesitan ir a hacer la observación por ustedes mismos y ser muy sistemáticos cuando escriban, apunten absolutamente todo lo que ven respecto de ese lugar que ustedes piensan que tiene malas prácticas en cuanto a seguridad en el espacio público.
Con esto pues finalizamos este así como recorrido súper rápido y general respecto de esta técnica de investigación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues luego a ponérmela ahí, sea por comentario privado o en el tablón, en Google Classroom, con toda la confianza o hasta por WhatsApp, luego les estoy respondiendo. Bueno, cuídense mucho y les mando muchísimos saludos.